Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal favorito sobre el drama, el romance y las intrigas que tanto nos gustan. Yo soy y estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en el mundo de los triángulos amorosos mundes explosivos y apasionantes que Estambul nos tiene preparados. Como lo oyeron, hablaremos de ese drama, de esas miradas que lo dicen todo, de esas decisiones que nos mantienen al borde del asiento. Prepárense para el chisme, porque hoy vamos a destapar los triángulos amorosos mundes candentes de la televisión superíndice 3N turca. Y antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes de los famosos y mucho más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo copyright dándoles contenido que les encante. A su que manita arriba y a suscribirse. Ahora sin mundes preámbulos, vamos a explorar esos triángulos amorosos que están a punto de explotar en Estambul, con Hande, Kerem y Melisa como protagonistas potenciales, o quizás no. Prepárense porque esto se pone interesante. Comencemos hablando de una serie que, aunque no tiene directamente a Hande, Kerem o Melisa, nos da una idea del tipo de drama que podemos esperar de un triángulo amoroso en Estambul. Me refiero a *** au párrafo calleniden ***, que podríamos traducir como amor de nuevo o otro chance para el amor. Es una comedia romántica pero con un triángulo amoroso que a veces se pone bastante intenso. Esta serie trata sobre Zeynep, una joven madre soltera que regresa a Turquía después copyright de vivir en Estados Unidos. Ayu inesperadamente se reencuentra con Fatih, el padre de su hijo, con quien tuvo una relación superíndice 3N muy corta y complicada en el pasado. Fatih, por su parte, estuvo a punto de casarse con Irem, una chica de buena familia que encaja perfectamente en el mundo social que con diéresis copyright le desea. Aquí es donde el triángulo amoroso se pone interesante. Zeynep y Fatih, a pesar de sus diferencias y el tiempo que han estado separados, todavía sienten una fuerte atracción superíndice 3N el uno por el otro. Sin embargo, Fatih se siente presionado por su familia para casarse con Irem, quien además es una persona encantadora y no merece ser lastimada. La serie explora las dudas de Fatih, su conflicto interno entre el deber y el deseo, y la lucha de Zeynep por recuperar el amor de su vida sin destruir la felicidad de otra persona. Además la serie tiene mucho humor y situaciones divertidas, pero el triángulo amoroso aún más menos ha de una capa de drama que la hace aún más interesante. ¿Por qué copyright menciono esta serie en relación superíndice 3N con Hande, Kerem y Melisa? Porque nos muestra CU superíndice 3 los guionistas turcos saben manejar los triángulos amorosos, creando personajes complejos, situaciones inesperadas y emociones a flor de piel. Además nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que a veces hay que tomar decisiones muy difíciles. Ahora hablemos de una serie que podría muy bien ser la superíndice 3 cima en explotar con un triángulo amoroso digno de mención superíndice 3N. Aunque aún no es oficial, los rumores sobre un nuevo proyecto que involucre a Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsinay, digamos, otra actriz de renombre han estado circulando por todas partes. Imaginemos que esa otra actriz se llama Demet. Pensemos en una serie dramática, quizás un thriller romántico, donde Hande interprete a una joven abogada brillante y ambiciosa, Kerem a un detective atormentado por su pasado y Demet a una misteriosa mujer con secretos oscuros. En esta serie imaginaria, Hande y Kerem podrán estar trabajando juntos en un caso complicado, desarrollando una relación superíndice 3N de respeto y admiración superíndice 3N mutua que poco a poco se transforma en algo muy S. Sin embargo, la llegada de Demet a sus vidas lo cambiará todo. Demet podrá ser una antigua conocida de Kerem, una mujer a la que amó superíndice 3 profundamente en el pasado pero que desapareció superíndice 3 repentinamente. Su regreso reavivará viejos sentimientos en Kerem, pero también copyright despertará celos e inseguridades en Hande. El triángulo amoroso se complicará a medida que el caso en el que trabajando se vuelve muy peligroso y los secretos de Demet empiezan a salir a la luz. Hande y Kerem tendrán que decidir en qué copyright confiar y a qué copyright amar, mientras luchan por resolver el misterio que los rodea. Imaginen el drama. La tensión superíndice 3N. Las miradas intensas. Será un autocopyright tico bombazo.
Y lo mejor de todo es que Ande, Kerem y Demet son actores con mucho talento y química en pantalla, lo que hará que el trío nulo amoroso fuera aún muy creíble y apasionante. Ahora, cambiemos un poco de rumbo y hablemos de otra serie que, si bien no es estrictamente un trío nulo amoroso tradicional, su tiene elementos que lo hacen digno de mención superíndice 3n. Me refiero a *** con diéresis al cap ***, o llamas a mi puerta como se conoce en algunos pauses. Esta serie, protagonizada por Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, cuenta la historia de Eda, una joven florista que sue más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Al principio, la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan es puramente profesional, pero poco a poco empiezan a enamorarse el uno del otro. Sin embargo, su relación superíndice 3n se ve complicada por la aparición superíndice 3n de Selin, la exnovia de Serkan, que sigue enamorada de con diéresis copyright, L y estu, dispuesta a hacer lo que sea para recuperarlo. Selin no es exactamente la villana de la historia, pero su representa un obstáculo importante en la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan. Ella es una mujer inteligente, hermosa y exitosa, y tiene una historia en común con Serkan que Eda no puede igualar. Aunque Serkan elige a Eda, Selin nunca se rinde por completo y sigue presente en sus vidas, creando tensión superíndice 3n e inseguridades. Esto de alguna manera se asemeja a un trío nulo amoroso, donde 2 mujeres compiten por el amor de un hombre, aunque en este caso el hombre ya ha elegido a una de ellas. Lo interesante de Senu con diéresis al cap es que muestra las diferentes facetas del amor, el amor a primera vista, el amor que surge de la amistad, el amor que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Y también copyright n muestra lo difícil que puede ser superar una relación superíndice 3n pasada y confiar plenamente en una nueva pareja. Regresando a la posible combinación superíndice 3n de Ande, Kerem y una tercera actriz, pensemos en las posibilidades. Kizu es una serie istu superíndice 3 rica, donde Ande y la otra actriz interpreten a 2 princesas rivales que luchan por el trono y por el amor de un valiente guerrero interpretado por Kerem. O tal vez una serie sobre el mundo de la moda, donde Ande y la otra actriz sean 2 diseu más menos adoras talentosas que compiten por el con diéresis copyright sito y por el reconocimiento de un famoso empresario, interpretado por Kerem. Las opciones son infinitas, y lo que realmente importa es la química entre los actores y la calidad del guión. Si la serie estuvo bien escrita y los actores logran transmitir las emociones de sus personajes, el trío nulo amoroso puede ser un elemento muy poderoso para mantener al público enganchado. Ahora exploremos una serie que, aunque muy es antigua, es un ejemplo clásico de trío nulo amoroso en la televisión superíndice 3n turca, ***Askmemnu *** o Amor prohibido. Esta serie es un drama intenso y apasionante que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La historia se centra en Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter no ama a Adnan y se siente atraída por su sobrino, Belul, un joven apuesto y mujeriego. Belul, por su parte, también copyright n se siente atraído por Biter, pero al mismo tiempo sabe que lo que haciendo es mal. Con diéresis por 1000 le es consciente de que traicionando a su tuo y a su familia, pero no puede resistir la tentación superíndice 3n. La relación superíndice 3n entre Biter y Belul es un torbellino de pasión superíndice 3n, culpa y secretos. Ambos saben que su amor es prohibido y que sus acciones tendrán consecuencias devastadoras, pero no pueden evitar caer en la tentación superíndice 3n. Askmemnu es un drama intenso y oscuro que explora los límites del amor y la pasión superíndice 3n. La serie muestra las consecuencias de la infidelidad, la hipocresía y la ambición superíndice 3n. Y aunque la historia es trágica, también copyright n es muy adictiva. Lo que hace que Askmemnu sea tan memorable es la actuación superíndice 3n de los actores, especialmente Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kwantatlu, que interpreta a Belul. Ambos logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación superíndice 3n. Esta serie es un recordatorio de que los tríos nulos amorosos pueden tener consecuencias devastadoras y que a veces es mejor alejarse de la tentación superíndice 3n antes de que sea demasiado tarde. Ahora, volvamos a la realidad y hablemos un poco sobre lo que podríamos esperar de un posible proyecto con Ande, Kerem y Melissa. Lo muy importante es que la historia sea original y atractiva. No queremos ver otro trío nulo amoroso cliché copyright,
queremos algo fresco, innovador y que nos sorprenda. Además de ese es fundamental que los personajes sean complejos y creíbles. Queremos entender sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. Queremos empatizar con ellos, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Y por supuesto, la química entre los actores es esencial. Queremos ver la chispa, la tensión superíndice 3N y la pasión superíndice 3N entre ellos. Queremos creer que realmente se aman, se odian o se desean. Si todos estos elementos se combinan de manera efectiva, el resultado podrá ser una serie que marque un antes y un después. Copyright S en la televisión superíndice 3N turca. Una serie que nos haga reír, llorar, suspirar y sobre todo, reflexionar sobre el amor, la pasión superíndice 3N y las relaciones humanas. Y para finalizar con este recorrido por los triángulos amorosos turcos, me gustaría mencionar una serie muy de ese reciente que ha dado mucho de copyright hablar, **Sadakatsiz **, que podríamos traducir como infiel. Esta serie, que es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan, le estuvo siendo infiel con una joven llamada Derin. A partir de ese momento, la vida de Asia se derrumba y ella decide vengarse de Volkan y de Derin. La serie muestra la lucha de Asia por recuperar su vida, su dignidad y su felicidad. Sadakatsiz no es solo una serie sobre infidelidad, también Copyright N es una serie sobre el poder femenino, la venganza y la resiliencia. La serie muestra la fuerza de Asia para superar la traición superíndice 3N y reconstruir su vida desde cero. Si bien no es un triángulo amoroso tradicional, ya que el enfoque principal es la infidelidad y la venganza, Sadakatsiz nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y frágiles, y que a veces las personas que amamos pueden ser las que nos lastimen. Así que ya lo ven, los triángulos amorosos en las series turcas son un tema recurrente y muy popular. Ya sea en comedias románticas, dramas intensos o thrillers apasionantes, los triángulos amorosos nos mantienen al borde del asiento y nos hacen reflexionar sobre el amor, la pasión superíndice 3N y las relaciones humanas. Y ahora llegamos al final de este vídeo sobre los triángulos amorosos que N a punto de explotar en Estambul. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas memorables y que se hayan animado a verlas si aún no lo han hecho. Recuerden que solo hemos más o menos la superficie de este tema tan apasionante, y que hay muchas otras series turcas que merecen ser mencionadas. Pero el tiempo es limitado y no quiero aburrirlos con un vídeo demasiado largo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Es su triángulo amoroso favorito en las series turcas? Copyright serie creen que deberíamos analizar en el superíndice 3imo vídeo? Dejen sus comentarios abajo y copyright denme todo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante al canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, copyright denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, chismes de los famosos y mucho más. Nos vemos en el superíndice 3imo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós superíndice 3S.